Queen. ¡Ah! Mami. 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 Papá, Queen. Tengo miedo. No quiero estar sola. ¿Por qué lloras? ¿Hola? ¿Quién habló? ¿Dónde estoy? Sí, no estás sola. Nunca estás sola. Yo siempre estoy contigo. Y ahora estás en mi reino. Y estarás aquí para siempre. ¿Ah? Candy con Queen. Todos los niños tienen miedo a algo. Unos a la oscuridad, otros a la separación de la madre, otros a los médicos. Los niños todavía están descubriendo el mundo en el que viven y su imaginación está desarrollándose y por tanto cualquier cosa que ellos ven u oigan en su vida real pueden dar como resultado a la formación de imágenes mentales que les causen miedo. Esto lleva a situaciones como tenerle miedo a la oscuridad o imaginar un monstruo en una habitación oscura. Este cómic ayuda a buscar a los niños lectores a superar alguno de sus miedos. Candy con Queen. Hola, hola. Quiero darte las gracias a ti que estás conectado en este momento con nuestro programa Volando entre Letras. Gracias por estar aquí, conociendo y viviendo este hermoso proceso que estamos llevando con las letras. Y también agradecerte por permitirte conocer nuevos escritores y nuevas historias. Hoy es nuestro 6º programa de Volando entre Letras y ya por aquí han pasado una gran cantidad de escritores fantásticos que nos han compartido su obra y su vida. Gustavo García, Diana Giraldo, María Ramírez, Camilo Muñoz, Iván Vargas y hoy nuestro invitado especial, muy especial, porque nos trae una propuesta bastante interesante, ninguna antes vista en estos 6 programas que hemos tenido en Volando entre Letras. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de letras, muchas letras y versos bonitos. Nuestro autor voló desde el Santuario Antioquia para estar hoy aquí en Marinilla, lugar donde grabamos nuestro programa Volando entre Letras. Soy Jonathan Giraldo y me encanta también contar historias por medio de las letras, del teatro, por cualquier medio, porque es de esa forma en que me manifiesto, por medio del arte. Bueno, Jonathan, yo estoy muy ansioso por empezar a tener esta conversación con nuestro autor invitado, porque es una manera completamente distinta de contar historias. Es un formato que incluso podría decirse que es para los más pequeños o que es para los más jóvenes, pero no es así. Los fans de este formato han llevado esta lectura a otro nivel completamente distinto, lo han llevado a la pantalla gigante y vamos a descubrir qué formato es este. Yo soy Jack Castro y nos encontramos aquí en el Hacedor Libro Bar desde el Parque Central de Marinilla, Antioquia, donde ustedes pueden participar también de los talleres de lectura y de historia. Qué bueno, Jack. Estamos acá en CCM Televisión, un programa en alianza con Volar Editorial. Y hoy nuestro autor nos trae su libro, por acá está, su libro Terrores Nocturnos. Un libro realmente espantoso, miedoso, horrorífico, escalofriante. Pero bueno, realmente es un libro que son historias que realmente nos pudo haber pasado a nosotros desde pequeños. Así que qué bueno que los tengamos acá porque vamos a compartir un poquito más de Terrores Nocturnos. Bueno, Jonathan, nuestro invitado no solo es escritor, sino también es ilustrador, es editor creativo, está dedicado a la investigación autodidacta y fue creador y director de la Asociación de la Corporación Cultural Salón de Cómic en Medellín. También creador del evento FICO, Festival Independiente de Cómic Colombiano. Tiene una gran trayectoria en este mundo y nuestro autor es un claro ejemplo de que los sueños y las metas sí se pueden cumplir. Porque nuestro autor, cuando tenía 10 años, él se propuso crear cómics para toda la vida y hoy lo está haciendo y de una manera increíble. Pero bueno, ya que sea el mismo autor el que nos cuente cómo ha sido este proceso, cómo inició esa meta, ese objetivo a sus 10 años y que hoy, unos cuantos años después, lo está logrando. Bueno, Jonathan, un aplauso para nuestro autor invitado. Bienvenido, Granda. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a CCM Televisión con Volar Editorial.
Para empezar, cuéntanos quién es Granda. Bueno, primero que todo, muchas gracias Jonathan y Jack por invitarme al programa. Muchas gracias, he escuchado dos cosas muy bonitas apenas empezó el programa. Antes de que empezara, estaba yo llegando aquí sentado y me dice, no, es que tiene que venir porque es que el cómic es parte de la literatura. No te imaginas cuántas veces me han dicho lo contrario entidades de libro aquí en Antioquia, en Medellín, que dicen, no, es que el cómic no tiene nada que ver con la literatura, es una cosa aparte. Y lo que dice, el cómic se considera para niños, pero no. Y eso son cosas que es bonito ver la gente que tiene esa concepción diferente del cómic. Y pues bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que soy un obsesivo compulsivo, apasionado completamente del cómic. Todo lo que es en mi vida revuelve alrededor del cómic, la creación del cómic, la promoción de la lectura del cómic. Como decías, desde pequeño dije, esto es algo para mí. Cuando estaba pequeño aquí, pues yo antes vivía en Medellín, en Envigado, y en Envigado había un sitio que llamaba El Ocio número 2 particularmente. Allá uno cuando estaba pequeño podía alquilar revistas. Básicamente uno las compraba, pero después de leerlas a la semana las devolvía por un valor menos del que uno las había pagado y pues podía sacar otro. Entonces uno hace intercambio de revistas y yo ahí me leí todo lo que era La Pequeña Lulú, Periquita, Los Pitufos, cosas de Marvel, de DC, de Superman, y me leí un montón de cómics. También en la casa pues había mucho cómic, que mi mamá también leía cómic, mi abuela leía cómic, mi abuelo leía cómic, pero en forma de fotonovela y cosas así. Entonces yo desde pequeño estoy súper influenciado por la parte de los cómics, la lectura de los cómics. Entonces eso me marcó de, yo quiero hacer eso. Cuando me di cuenta que eso lo hacía una persona, yo incluso de pequeño pensé, pues esa persona podría ser yo. Yo quiero contar historia y me parece un medio excelente porque de pequeño me encantaba rayar en toda parte. Entonces, ¿por qué no seguir rayando? Y aparte de rayar, contar una historia con eso. Entonces eso desde pequeño me formó. No sé si de pronto será mucha dedicación o locura decir que mi camino de la vida lo marqué yo a los 8 años. Granda, no me quiero imaginar tu pupitre en la escuela ni en el colegio. Si todo lo rayabas, yo creo que el pupitre de Granda ese decía, uy, Dios mío, este hay que cambiarlo por uno nuevo porque ese no se le puede echar lija. Sí, cuando dile que yo era los que se sentaba atrás del para poder dibujar y no para darle cuidado al profesor. Así ve, ahí está. Pero vamos a aprovechar este espacio para colocar un poquito más en contexto a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos están viendo y que nos han visto desde el inicio de este programa y que se han encontrado con otros autores, con otras propuestas diferentes a la que traemos hoy. Vamos a ponerlos un poquito en contexto. Cuéntenos qué es los cómics. Bueno, el cómic, hay varias formas de llamar el cómic. Poner como en contexto la gente entienda que es. Cómic es como la forma más común de llamarlo ahora, pero antes se le decía monitos, o se le decía también caricaturas, de esta manera, o se le decía historieta. Hay otro que es muy popular ahora que llama manga, que por cierto es la misma cosa que cómic. Hay gente que entiende la separación de eso. Incluso, pues como anécdota curiosa, que yo estuve en la parte del salón, era el Salón Nacional de Cómic y Manga de Medellín. Nos tocó ponerlo así porque es que si lo ponemos Salón de Cómic de Medellín, la gente que le usaba manga no iría. No iría. Entonces nos tocó ponerlo el Salón de Cómic, Ilustración, Caricatura y Manga para intentar recordar todos, pero no. Lo que es en sí el cómic es una narración que combina la ilustración o la imagen con el texto. Es una amalgama de esas dos ramas del arte para contar historias. Entonces se aprovecha un poquitico de aspectos de la literatura, aspectos también del teatro, del cine, de la televisión, de una manera que es bastante práctica y que a mí me parece muy bonita, porque a diferencia de lo que es de pronto el cine, es algo que pues, para hacer una película, hacer una serie de televisión necesitas millones de pesos, para hacer un cómic no, o sea, necesitas una cantidad mucho menor para poder producir, y además que lo puede hacer una sola persona, como por ejemplo este libro y muchas otras publicaciones, es una sola persona el que los hace. Es cierto que hay ciertas publicaciones que se traen equipo, pero ¿qué otro medio visual puedes decir? Yo puedo llevarlo desde el inicio de la concepción hasta su conclusión, ignorando pues la parte que necesites que paga una litografía para que lo imprima, pero si lo pensás en un medio digital, lo puedes hacer todo completamente tú. Entonces es muy bonito porque es de alguna manera todo el concepto y toda la parte de lo que es el arte, la creación, lo puede hacer una persona solo con el concepto que tiene en la mente. Hay un escritor de cómic muy famoso que se llama Dan Jurgens, que fue muy conocido en los 90 por lo que hizo en DC Comics directamente con Superman, y él tiene una frase muy bonita que la parte de los cómics a él le encanta porque esto es tener miles de mundos en la mano. No, con esta mano yo puedo crear lo que quiera infinitamente, no me toca preocupar de presupuesto ni nada por el estilo, sino solo lo que sea en mi imaginación, yo lo puedo plasmar. Y es un poquito egoísta porque a diferencia de la literatura como tal o la poesía, en donde vos pones las palabras y la persona que lo lee se imagina todo el ambiente, es egoísta porque digo, no se lo imaginen, yo lo estoy dando.
Es mis imágenes, solo que ya usted la interpreta. O sea, sí, mucho proceso creativo, muchísimo para poder llevar a cabo algo como esto de manera individual. Completamente. Además hay mucha libertad en estilos. Hay gente que es demasiado purista de pronto en la parte de arte, de la parte de educación, pero en verdad desde que hay una mezcla de cualquier tipo de imagen con texto, es un cómic. Como dice mi hermano, usted lo que necesita para hacer cómic es una cosa que raye en otra cosa. Punto. A los 8 años nos comentas que ya tenías garantía y la certeza de que eso era lo que ibas a hacer, pero ¿cuál es ese primer acercamiento o cómo inicia esa pasión por los cómics? Bueno, la pasión mía empezó por ese personaje que yo tengo puesto en todas partes, que es Superman. Yo nací en el 78, en la época en que se estrenó un año antes la película de Superman, y esa fue como un hito en la cultura popular, donde fue la primera película así súper popular de superhéroes que en verdad llegó a todo el mundo, porque ya habían hecho unas antes, pero eran de bajo presupuesto y no eran muy buenas, pero esa película de Superman sí llegó a todo el mundo. Incluso estuvo en los cines varios años repitiéndome, porque en esa época pues no había tantas películas, y a mí me influenció porque a mi mamá también le gustaba el personaje, entonces me compró todo el personaje, me compró la pijama, el disfraz, me compró un muñeco de 12 pulgadas que era el personaje, y eso fue como mi primer inicio hacia esos personajes. Después me di cuenta que era un personaje del cómic. Ahí fue que empecé a leer esos cómics, y a partir de eso, pues de culpa de mi mamá, me volví coleccionista y yo compraba todos los muñecos, pues ella me los compraba, yo los tenía y comprábamos cómics. Eso dice que durante toda mi infancia y mi adolescencia, yo aparte de ser lector, también fuera coleccionista y me mantuviera siempre pendiente de la parte de la cultura popular. Cuando yo me gradué del colegio, tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería mecánica. Como es típico en la Nacional, hubo un paro en el tercer semestre. En ese paro, un amigo mío que trabajaba con una persona que se llama Carlos Osorio, que fue el que creó Hombres de Acero, me llamó y me dijo, bueno, Osorio necesita un colorista, usted que le gusta los cómics, y mientras que la universidad está en paro, ¿por qué no habla con él? Y pues, trabajé esos mesecitos de paro en el cómic para que se empape un poquitico, no sea solo coleccionista, sino queda como se hace desde adentro. Y yo hablé con Osorio, empecé a trabajar en la revista Hombres de Acero como colorista. Cuando la universidad retornó labores, yo no, me quedé haciendo cómics. Y a partir de eso me metí en la parte del arte y la difusión, porque me di cuenta que aquí en Colombia sencillamente el cómic se menosprecia mucho. Entonces, aparte de eso, del Hombres de Acero, vi que, pues al menos yo fui muy afortunado, porque a diferencia de mucha gente aquí en Colombia, el primer trabajo que yo hice en cómic fue pago. Entonces siempre fue como esa mezcla de el cómic puede ser algo para yo vivir. Entonces dije también, ¿por qué no intentar que otra gente pueda hacerlo también? Claro, y ya que nos está hablando de esto, me voy a adelantar una pregunta que tenemos por acá y mirando también todos los accesorios que tenía, y eso que los televidentes no alcanzaron a mirar, la chaqueta tan elegante con la que vino nuestro autor invitado, pero por eso le voy a preguntar, ¿fanático u obsesionado por Superman? Yo diría que obsesionado. Porque sí, a mí me marcó mucho en la infancia, porque desafortunadamente yo no conocí a mi papá, pero cogí como figura paternal a Superman. Entonces, con la película esa del 78 y la del 79, me las veía mucho, y mucha de la filosofía de los cómics de él me influenció la vida. Entonces, mucha de la filosofía hay que hacer lo correcto, no hay que mentir, hay que ayudar a los demás. Eso me empapó a mí. Entonces, sí tengo que decir que me marcó muchísimo, más allá de simplemente un fan más. Has dicho en reiteradas ocasiones en lo corto del programa que pues en Colombia no se da mucho lo del cómic, que no es muy bien valorado. ¿Existió algún momento en su vida en el que usted dijo, yo deserto de esto, la gente no valora? ¿Existe un momento en el que usted quisiera tirar la toalla y si no lo hizo, qué fue eso que le impulsó a no hacerlo? Sí, no, hubo dos momentos. Yo, después de que pasó Los Hombres de Acero, que eso fue en el 99 que empecé, y la revista siguió como hasta el 2005, algo así, yo intenté publicar pues mi parte aquí en Colombia, y había un montón de barreras, como te decía, con entidades de libro y eventos de libro aquí de Antioquia. Yo peleé mucho porque siempre era como, aquí estamos todos reunidos, que tenemos que ver con literatura y el tipo de los cómics. Entonces siempre era como, no, es que es una cosa de cómic, con eso podemos incentivar la lectura de los jóvenes, que es lo que queremos todos. Entonces llegó un punto en que dije, no voy a publicar en Colombia. Sin embargo, voy a seguir haciendo promoción cultural de cómic, para que la gente sepa qué es el cómic y cómo se puede llegar con el cómic a muchas cosas. Llegó la oportunidad de que empecé a publicar en el extranjero, y después de esa publicación en el extranjero fue que seguí como
allá con mi labor de trabajar en cómics y aquí en Colombia promoción cultural y incentivar otra gente que quería hacer. Ya en los últimos años sí pasó algo muy bonito que por la tecnología se está dando la posibilidad de que es mucho más fácil publicar, es mucho más fácil llegar a más gente, entonces yo también retomé la parte de publicación aquí, pero sí llegó ese punto en que dije, me gusta el cómic, me gusta que haya cómic colombiano, pero para mí sí toqué que la prioridad era ganar dinero con el cómic, en Colombia no lo estaba haciendo, entonces renuncio a publicar en Colombia, publico en otra parte, pero siempre impulsando el cómic aquí. Ya se juntaron las dos ramas donde, ok, ya la tecnología se puso a la par con los sueños de la gente y podemos hacer publicaciones aquí, incluso no solo publicar para Colombia, no llega al extranjero. Fíjate, Jonathan, que yo en todos los programas soy muy reiterativo con la pregunta ¿del arte se vive? En todos, no se me escapa la pregunta, pero usted lo ha respondido de sobra y es una muestra a todo el público que nos está viendo de que no hay que desertar de lo que uno quiere, de los sueños. Sí, yo siempre he dicho si usted va a ser payaso, usted va a ser el mejor payaso de circo, si usted va a ser el barrendero, va a ser el mejor barrendero del mundo. Y finalmente aquí nuestro gran invitado, Granda, lo ha logrado a través de los cómics, vive del cómic. Es posible, por ejemplo, tengo una anécdota que me gusta mucho contar, yo a veces enseño sobre cómics, hace como 5 años tuve un alumno que yo les empecé a enseñar cómics, estuve dándole clases como 6 meses más o menos, y él tenía una publicación que estaba empezando a hacerla y publicaba sus cositas en Facebook y se desilusionaba mucho porque en Facebook cuando publicaba fotos de, no sé, de una empanada tenía 100 me gusta, publicaba un dibujo de él, 2 me gusta, entonces siempre era como desilusionado porque la gente no se mete más con mi arte. Entonces me dio mucha gracia porque él tenía su personaje, está intentando publicar, después de que yo le enseñé, estuvo como 3 meses intentando, a los 3 meses intenté todo lo que se pude y el cómic no dio, renuncio. Okay. Yo llevo 15 años intentando, vos intentaste 3 meses, seguí intentando. Lo que vos decís, si quieres ser el mejor payaso del mundo, tienes que hacerlo, pero quizás no siendo payaso, empieza siendo mimo, y de mimo pasas a ser mago, y de mago se pasa a ser trapecista, y de ahí pasa a otra cosa. Yo, por ejemplo, hace 10 años vivo del cómic, pero antes de eso yo hice juegos de mesa, hice animación, diseñé parques temáticos, diseñé de todo tipo de cosas, diseñé cajas de galletas, pero todo con la meta de voy caminando, escalonando hasta llegar a la parte de los cómics. Es arte. De pronto no me encantó la animación, pero era utilizar mi oficio en algo que era relacionado a lo que me gusta, hasta llegar al camino que quería. Entonces, sí se puede ir del arte, la cosa es que hay que tener la meta muy fija, pero uno de pronto tiene que coger desvíos. Claro, a la meta. Sí, hay que gatear antes de correr. Sí. Así es. Granda, escribir una novela requiere una gran cantidad de palabras. Hacer un cómic requiere una gran cantidad de imágenes. ¿Qué consideras que puede llegar a ser más fácil, escribir una novela por la cantidad de palabras o un cómic por la cantidad de imágenes? No podría decir que uno es más fácil que otro. De pronto la parte de la novela me parece un poquito más complicada porque el resultado, al menos para mí, como he trabajado yo, quizás en la parte de cómic es más inmediato. Okay. El formato de cómic, como uno trabaja tradicionalmente, al menos como lo he trabajado yo, uno hace generalmente revistas de 10, 20 páginas. El último libro que hice fueron 100 páginas, pero aún así el trabajo se hizo en un mes. Okay. Mientras que una novela, vos puedes estar 2, 3 años trabajando. Y no diría uno que es más fácil escribir, pero hay una cosita con la parte de la psicología humana que uno necesita encontrar metas. Y si vos estás 2, 3 años escribiendo una novela solo en tu casa, en tu habitación escribiendo y no tienes ese feedback de ya lo tengo impreso, ya lo tengo en la mano, logré algo. Entonces para mí de pronto la parte del cómic sí es un poquito más inmediato, sin negar que hay muchos productos de cómic en donde el autor se demora 3, 4 años haciendo una historia y saca una historia de 400 páginas también. Entonces la parte de formatos. Y ya también tiene que ver el hecho de la aceptación. Es más fácil porque cuando vos decís, yo estoy escribiendo una novela, ¡ay sí, tan bacano! ¿Y de qué trata? Okay. Cuando uno dice, estoy haciendo un cómic. Muñequito, sí. Tan bacano. Entonces es como... Es muy fuerte vivir constantemente con esa descalificación del público. Incluso hay una anécdota interesante, por ejemplo, ahora se conoce los cómics como el que tienen aquí como una novela gráfica. La novela gráfica es básicamente, es un término muy viejo, pero se volvió popular por un autor que se llama Will Eisner. El tipo literalmente se apropió del término porque él tenía un amigo que tenía una editorial. Y la editorial de Eisner por un tiempo quebró
pero él tenía otros contactos en el mundo literario. Llegó donde ese amigo y le dijo, tengo un cómic para que publiques, es una historia que nosotros no publicamos cómics, eso es para niños. Vuelva con otra cosa. Al tiempo volvió, es que mira, este cómic es muy bueno, que no publicamos cómic, eso es para niños. Ok, entonces ahí nos volvió como a los 3 meses. Te tengo una cosa, no publicamos cómic, no es un cómic, es una novela gráfica. ¿Sí? Cuéntame más. Es simplemente cambiarle el coso al verlo como, no, es algo maduro, esto no es para niños, es una cosa ya para adultos. Entonces es simplemente utilizar como esa psicología de la cultura popular para que la gente entienda qué es. Incluso aquí pasa una anécdota muy curiosa, que hay muchos eventos que incluso premian literatura, teatro, lo que sea, pero no hay una categoría como tal para cómic. Y la gente incluso que son los jurados no entiende qué es el cómic. Y de seguro, Granda, que al transcurrir estos tiempos y con toda la gestión que se está realizando, incluso con su misma gestión, vamos a tener muchos más eventos que logren premiar mucho más estas categorías del cómic, de la caricatura, la novela gráfica, el nombre que ya cada quien le quiere colocar según lo que quiera obtener y llama la atención de quiera, porque ya nos contó ahorita que solamente con cambiarle a novela gráfica logró la atención que no tenía antes. Yo me quiero detener acá un poquito y quiero volver a Superman, que lo habíamos ya mencionado al autor, que es una obsesión que tiene por él, y ya nosotros en algún momento nos hemos visto ya sea una película o alguna imagen de Superman, pero Agranda, ¿cuál es esa imagen o esa característica que se representa a Superman? Más que solamente el gesto de ir volando, ¿hay alguna otra característica que lo represente? Es algo que es más bien como nuevo, que se generó a partir de los 90 y es en sí como el símbolo como tal de él. Y es el hecho de que para mucha gente, incluso en los cómics, lo que representa el símbolo, que es una S, representa la esperanza. Entonces es como la esperanza y los sueños de mucha gente. Entonces eso está en como algo muy representativo del personaje, el hecho de que el símbolo de la S, aunque tiene sus variaciones, es algo reconocido en todo el mundo. Y tiene ese significado de como la esperanza y la oportunidad de poder mejorar como persona. Qué bueno. Vamos a empezar a colocarnos un poquito y a meternos más para conocer más la vida de nuestro autor. Granda, llevas ya varios años de casado y por ahí nos dimos cuenta que esperas que sean más de 70 años, ¿sí? Y aparte de eso, quiero decirle que preguntarle o como eso, ¿encontraste tu culicagada perfecta? Y antes que nos responda, lo que nosotros queremos aclarar a nuestros televidentes que el término culicagada que estamos usando es un término que usa nuestro autor de cariño para referirse a su esposa. Sí, también porque ella es un poquito más joven que yo, siempre hay una diferencia de edad ahí, pero sí, ella es como el complemento perfecto para mí porque me tiene mucha paciencia. Ella tiene como su pasión ahí también muy interesante, incluso por allí hay un cactus y me recuerda a ella porque ella le encantan las plantas y sí es como encontrar esas dos pasiones donde muchas veces a ella le dicen, pero es que ¿cómo es que tu esposo te aguanta todo ese montón de plantas? Y ella le responde, pero es que uno tiene que respetar las pasiones de los demás. Por ejemplo, él tiene un montón de muñecos y libros. Yo ¿por qué le voy a quitar lo que le gusta? Él no me quita lo que a mí me enamora. Entonces sí, para mí ella es la mujer perfecta. Qué bonito ese complemento. Granda, vos tenés un canal de YouTube. ¿Cuál es este objetivo? Bueno, el objetivo con el canal es que yo quiero ser esa persona que yo no encontré. Cuando yo estaba intentando meterme en el mundo de los cómics, le pregunté a mucha gente, es muy triste darse cuenta de eso, que al menos hasta hace algún tiempo, la gente que tenía el conocimiento y que trabaja en los cómics era muy cerrada. Era como muy egoísta. Yo entré y yo quiero cautivar al público y es solo para mí. Yo quiero que me conozcan como soy el autor de cómics de Colombia, soy el autor de cómics de Medellín. Yo no quiero que nadie más entre al medio. Entonces la idea mía es, yo no quiero eso. Para mí fue muy difícil entrarme en los cómics. No quiero que la otra generación tenga los mismos problemas que yo. Entonces la figura del canal de YouTube es intentando enseñarle a los demás qué pueden hacer para que no tengan tantos obstáculos como me tocó a mí. Es esa figura que, de nuevo, yo busqué y no encontré. Que al menos si me buscan a mí, yo les respondo absolutamente todas las preguntas que tienen. Te involucraste con YouTube. Digamos que ahorita las plataformas digitales están a la vanguardia. Podríamos decir que YouTube se está quedando un poco. ¿Te atreverías o te has metido en el rol del TikTok esas historias tan inmediatistas para enseñar, por ejemplo? Sí lo he intentado, pero estoy metiendo más por el lado de Instagram, pero me parece que YouTube, aunque sí está un poquito más que ahí, sé que una generación un poquito más adulta es la que está viendo
YouTube y que a la gente le gusta pronto más TikTok, pero me parece que el formato de YouTube es perfecto porque permite una interacción más directa. Es cierto que están los Instagram Live y muchas cosas, pero para mí el formato de YouTube y el hecho de que de alguna otra manera el motor de búsqueda de YouTube es demasiado bueno para que la gente busque contenido, a diferencia de pronto de Instagram o TikTok, donde hay tanto contenido que lo que uno usa se pierde. Total. Nosotros seguimos aquí en Volando Entre Letras porque queremos reconocer, queremos exaltar a todas las personas que están involucradas en el proceso del libro, a los editores, ilustradores, diseñadores gráficos, a los correctores y bueno, y también aportando a todas estas manifestaciones que tenemos en la literatura. Vamos a un corte comercial y ya regresamos para seguir hablando de la obra y vida de nuestro autor invitado, Granda. Entre 1990 y 2017 hubo 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por esos sueños que se convirtieron en pesadillas, por la orfandad masiva que creó esta absurda guerra, por la inocencia que le arrebatamos a la juventud en Colombia. Hoy, ahora, tenemos la oportunidad de entender lo que nos pasó para que no se repita. Consulte el informe final en comisiondelaverdad.co. Hay futuro si hay verdad. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Hola, mi nombre es Lauren y tengo 13 años. Vivo con mi mamá y mi papá. Me gusta mucho actuar, estoy tomando clases de actuación y he participado en un videoclip y en una estrategia transmedia haciendo podcast. También me encanta ver televisión. Me gusta ver suspenso, comedia o historias de amor. A veces veo televisión sola, pero siempre le consulto a mis padres lo que quiero ver y acordamos entre todos si está bien que los vea. Ellos saben que es mejor guiar que prohibir, porque ahora hay mucha desinformación o presentan cosas que uno no entiende. Entonces es chévere tener la opinión de alguien que sabes que te va a aconsejar bien. Si quieres saber más sobre buenas prácticas de acompañamiento parental, te recomiendo que busques el manual para padres y cuidadores Viviendo Juntos, que está en la página web de la CRC. En el colegio me preguntaron qué hace mi mamá. Les expliqué que mi mamá es una heroína. Sí, así como lo oyen. Ella trabaja todos los días ayudando a cientos de personas. A ella la llaman cuando la gente busca justicia. Trabaja de día y a veces de noche. Así como hacen los superhéroes. Para mí, mi mamá es una heroína. Y me siento muy orgulloso de ella. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un centro de contacto que atiende las denuncias de los usuarios las 24 horas del día. Denuncia. Fiscalía General de la Nación. Estamos de regreso con nuestro autor invitado Granda, que nos trae una propuesta completamente distinta de contar historias. También nos encontramos aquí en el Hacedor Libro Bar, en el Parque Central de Marinilla, Antioquia, donde usted podrá disfrutar de un delicioso café y también podrá participar de sus talleres de literatura y de poesía. Recuerde que para poder participar a través de estos talleres puede ingresar a la plataforma de Instagram como @elhacedorlibrobar. Continuamos, Jonathan, y ya sé qué es lo que viene. Ay, me encanta porque saben que viene una sección bastante interesante, bastante agradable y yo sé que allá los televidentes también la estaban esperando, así como la estaba esperando Jack en nuestro programa. ¿Sabes qué es lo gracioso? Por redes me dicen que soy el que más repele los retos.
Pero afortunadamente en los 2 últimos programas ya no he tenido mucho que ver con los retos, porque tiene que ver mucho con el formato que trae el autor. Entonces, me he librado de actuar, de escribir en plataformas horizontales, de caminar sobre la cuerda floja. Entonces se imaginará los retos que este personaje le trae, Granda. Sí, siempre me les mete miedo a los escritores, pero no, acá en Volando Entre Letras, los retos que yo traigo son muy sencillos, el primero como el segundo, así que no es de nada de preocuparnos. Y hoy también tenemos ya 2 preparados para nuestro autor invitado y vamos a aprovechar para conocer algunos eventos alrededor de todo este maravilloso proceso que se hace de los cómics. Pero antes, Granda, ¿me acepta el reto? Sí. Maravilloso, a mí me encanta porque solamente pasa acá en Volando Entre Letras que le aceptan el reto a uno sin saber cuál es el reto, ¿sí? Y ya después de aceptado, no hay marcha atrás. Pero esto es fácil, ya se dieron cuenta. Vamos a conocer algunos eventos alrededor de los cómics. Nosotros le vamos a mencionar el nombre de los eventos y Granda nos va a contar un poco sobre qué se hace en estos eventos, dónde se desarrollan y toda la información que nos pueda dar, porque de seguro muchos televidentes están acá pendientes de poder aprender y envolverse más en este maravilloso arte también que hace parte de la literatura, que es el cómic. Entonces, empecemos con el primero, FICO. Bueno, el FICO, Festival Independiente de Cómic Colombiano, es un evento que se hizo pensando en que todos los eventos de cómic o cultura popular que se hacen en Colombia están centrados de alguna manera con el cómic, pero hay otras cosas alrededor, están los muñequitos, están las camisetas. FICO lo hicimos para que fuera únicamente cómic, nada más. Entonces cuando se va a FICO, al menos en el FICO en Bogotá, vas a encontrar mesas con autores de cómic colombiano donde tienes exhibidos sus productos. Súper. Concurso Nacional e Internacional de Cómic, Manga y Cosplay. Bueno, lo que se hace es básicamente una convocatoria, se realiza primordialmente aquí en Medellín, en el Parque Biblioteca Belén, si no estoy mal, fue el último, en donde lo que se hace es invitar a la gente para que participe, por un lado, todos los amantes del manga, mostrando su pasión por ese medio, y también una parte muy bonita que es la parte del cosplay, que es esa pasión, por ejemplo, que tengo yo con el personaje de Superman, pero no solo coleccionarlo, sino impersonarlo, bueno, representarlo, donde es hacer el disfraz del personaje, y no solo es como en Halloween, salgo disfrazado, no, usted caracteriza el personaje, no solo disfraza, sino que tiene que actuar como él, y eso se da una premiación. Que va muy unido al siguiente, SOFA. Bueno, el SOFA es el Salón del Ocio y la Fantasía, se realiza en Corferias en Bogotá. Ese es de todo, ese es absolutamente todo lo que tiene con entretenimiento, es videojuegos, es cómic, es coleccionismo, es deporte. Este año fue una cosa bestial y básicamente ¿usted le tiene alguna pasión de algún hobby? Ahí está. Vaya al SOFA. Bazinga Expo. Bueno, el Bazinga Expo se está haciendo en la Villa La Urra, la hace un amigo mío que se llama César Ramírez. Es básicamente lo mismo, son tiendas pequeñas independientes que también manejan cultura popular. Hay también concursos y eventos así relacionados con todo lo que es cómic, con el cine, está muy enfocado a la parte de cine en este momento, y también del coleccionismo. Qué bueno. Y por último, la Comic Con. La Comic Con se hace 2 veces al año aquí en Colombia, las hacen también 2 amigos míos, Julio Caballero, Alejandro Caballero, en conjunto con Corferias, y es básicamente también esa aglomeración de pasiones que tiene la gente. Entonces se hace en junio en Bogotá y se hace en Corferias y se hace en Plaza Mayor aquí en diciembre, noviembre, diciembre, y es lo mismo, hay eventos, hay invitados muy importantes, que es la parte donde hay lo que llama, ¿cómo se llama eso? Experiencias, que está el DeLorean, que está el Ecto 1, los fantasmas. Entonces la gente no solo va a tener experiencias de comprar, sino que es que yo quiero tomarme la foto con el actor que hizo de Boba Fett, quiero tomarme la foto con el actor que hizo de Citripio. Entonces es esa parte de la recolección de todo lo que es la cultura popular. Qué bueno. ¿Y qué tal el reto? Estuvo bien. Ah, sí, Jack, estuvo bien. Él es el único que me dice que mis retos están ahí todos raros, todos como... Yo solo conozco el sofá. Ven. Yo sé que en estos momentos vamos en forma a conocer su más grande éxito, pero me genera curiosidad que me quedé con la pregunta en la boca, y es el sofá. De verdad que cada año es una cosa bárbara, o sea, es tener en carne propia ese cómic ahí enfrente suyo, y hay una creatividad de estas personas. Mi pregunta es, ¿usted ha interpretado, se ha vestido, se ha disfrazado, no sé cómo se dice, no quiero ser grosero, de alguno de sus personajes, y cuál fue este personaje? De personajes no, sí he hecho cosplay, pero otros personajes. Yo siempre, cuando lo hacía,
cuando estaba más joven, intentaba como buscar personas que en verdad se apegaran un poquitico al fenotipo mío. Nunca he hecho cosplay de Superman porque me faltan como 20 centímetros de altura y 30 kilos de músculo, pero sí me he disfrazado de Batman, de V de Vendetta, del Cuervo, hice una vez un body paint de Venom. Sí lo he hecho. Mis personajes en verdad no lo he hecho todo porque simplemente no son reconocidos, entonces saldría yo como, hey, está ese tipo. Qué bueno, igual ya saben que a Granda lo pueden encontrar en todos esos eventos y cuando lo vean por ahí en el sofá ya saben que estuvo acá en Volando Entre Letras. Ahora sí, Granda, cuéntenos un poquito más sobre esta maravillosa creación, sobre lo que también es tu hijo, sobre lo que es Terrores Nocturnos. Bueno, como ya les he dicho, yo básicamente aquí el trabajo mío principal es en Estados Unidos haciendo ilustrador. En Estados Unidos de momento no he escrito ningún proyecto. El otro año sí voy a empezar ya con mis proyectos para publicar allá, pero de momento soy básicamente el que dibuja, con otros guiones de otra gente. Aquí en Colombia sí he hecho algunos cositos, unos pinitos en la parte de creación de historia. Está Terror, está Cruzada, Aventura, La Aventura, está Raza Antigua y otras publicaciones, pero Terror Nocturno sí es en siento como la obra que más quiero por el origen que tuvo, y es que está basado en una historia de mi esposa. Ella, la abuelita de ella vive en la costa y es una persona que es muy tradicional. Cuando estábamos recién casados, fuimos a visitarla a ella y allá en la costa me di cuenta que cómo la criaron a ella pequeña, porque ella tiene un hermanito mucho menor que ella. Cuando fuimos él tenía como 10, 12 años y allá me di cuenta que la abuelita era: no toque la gallina, no se suba al árbol, cuidado que es que en la almohada hay un escorpión. Era cosas para intentar cuidarlo, pero le metí un montón de miedo. Y me di cuenta que a mi esposa la criaron igual, con un montón de miedos, pero con la gana de protegerla. Entonces me salió la idea. Es cierto que hay muchas mamás que protegen a los niños, pero al protegerlos les están causando un daño sin querer. Entonces la idea de Terrores Nocturnos es que es una historia tipo Mago de Oz o Narnia, así muy fantástica, con algo de realismo mágico, en donde esa niña Candy viaja a la costa y se enfrenta a todos los terrores, pero mediante un viaje fantástico se tiene que enfrentar e intenta superarlos. Entonces es una historia bastante personal. Qué bueno, y vamos a aprovechar acá que siempre lo hacemos en nuestro programa Volando Entre Letras para que Granda nos lea la sinopsis de lo que es su obra. Bueno, Candy es una niña de 10 años, soñadora y que le encantan los libros fantásticos de viajes mágicos como Narnia, El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, pero tiene una madre sobreprotectora y nerviosa, lo que ha hecho que Candy sea una niña temerosa y retraída. Un día Candy viaja a la finca de unos parientes, pero en vez de disfrutar del viaje, ella lo único que ve son cosas nuevas a las que hay que temer: murciélagos, arañas, sonidos de animales en el techo, quizás pueda encontrar una serpiente en la almohada, que el anciano solitario que cuida a los animales puede ser un ladrón de niños o un hechicero. Los adultos hablan de brujas cerca y etcétera, etcétera. Al caer la noche, las cosas solo empeoran. Sí, ve, ahí está ese abrebocas de lo que son Terrores Nocturnos para que se animen, para que quieran disfrutar esta historia, porque como lo dije al principio, a lo mejor es algo que también nos ha pasado a nosotros de niños, a lo mejor también hemos sufrido por esos miedos, por el coco, por lo de bajo la cama y la oscuridad, ¿sí? Entonces aquí está para que se motiven a esas pequeñas pizcas que nosotros damos en nuestro programa, porque es tarea del lector comprar el libro y leer lo que hay en estas maravillosas obras que presentamos aquí en Volando Entre Letras. Granda, Terrores Nocturnos está basado en alguna persona o experiencia de la vida real. Sí, como decía, en mi esposa, en Candy, que es la niña de alguna manera representada en el libro. Y también que está es también como un tributo a la gatica de ella que se llamaba Queen, que el año en que se publicó la historia murió. Entonces, para inmortalizarla, la metí en el libro. Y que yo quiero aprovechar por acá, que incluso Granda hace parte del cómic. Él está por acá con la ilustración de él mismo. Vamos a ver si lo encuentro por acá rápidamente para que lo miremos, porque está con el gorro, está con las gafas, con la misma pinta que está. Es muy fácil de reconocer. Por acá está, ¿sí ve? Lo acercamos para acá para que nos miremos a nuestro autor invitado, que ya lo vimos a color y ahorita lo vamos a mirar en cómic, que hace parte de la historia de su libro Terrores Nocturnos. Es que, como te digo, yo estoy en contra de hacer autoinserción del autor en los libros, pero ahí sí se prestó porque justamente esa sección de libros, esas 4 o 5 páginas, fue una anécdota que en verdad pasó en esa visita a la finca, no con mi esposa, sino con el hermanito de ella, en donde él se acostó muy temeroso en la cama, estábamos durmiendo en la meditación y yo de casualidad llevaba una linternita.
Y entonces era miedoso porque es que en el techo puede haber serpientes, puede haber alacranes, lo que sea. Entonces yo le pasé la linterna y le dije, los ríos de la finca son ríos normales, por allá está un burro y de pronto habrá un gato por ahí, pero no hay brujas ni nada. Si de pronto tiene miedo de algo, prenda la luz. Y yo vi que le entregué la linternita y él prendía la luz y la apagaba. Prendía la luz y la apagaba y como a los 5 o 10 minutos se quedó dormido. Como con la seguridad, al menos si algo miedoso lo puedo ver. Qué bueno. ¿Hace cuánto fue el lanzamiento de Terrores Nocturnos? ¿Y cómo ha sido la acogida del público? Bueno, es un poquito desafortunado porque el lanzamiento fue en el diciembre del 2019, se hizo el lanzamiento en el Comic Con. Después de eso había planes de visitar diferentes eventos con él, hacer el lanzamiento en diferentes eventos. Ocurrió una pandemia. Entonces el lanzamiento como que se alargó mucho y entonces ha ido como más, como en vez de un lanzamiento es un goteo, donde he ido aquí y allá, lo he llevado a algunas librerías, algunos puntos. Ya este año empecé a retomar con fuerza la parte del lanzamiento, pero la acogida ha sido bueno con la gente que la ha podido leer, incluso pues es más dirigido a los niños, pero muchos adultos que lo han leído me han dicho, me encantó, aunque sé que era para mi hijo, yo lo leí, me encantó, pero sí no ha tenido como la distribución que yo he querido porque el lanzamiento fue una fecha muy desafortunada. Claro, está Granda detrás de cámara antes de iniciar el programa, como nosotros siempre iniciamos haciendo lectura de la obra, él sí me decía, vamos a mirar cómo me van a leer el cómic. Pero bueno, ahí se hizo el intento, pero nosotros no lo vamos a mirar, sino que lo vamos a vivir, porque siempre pasa aquí en Volando Entre Letras, que los autores leen su propia obra y vamos a aprovechar que tenemos a Granda para que él nos lea una parte, un fragmento de lo que es su obra, representada en este maravilloso expresión artística que es el cómic. Bueno, yo hago trampa. Por aquí es la escena donde les comento de la recreación de la escena en la habitación con el hermanito de Candy, pero siendo ella. Entonces empieza así. Dice Candy. ¿Sí? ¿Y qué hay de los duendes o la bruja que visitó a Doña Luz? Las brujas no existen. Lo que le pasó a Doña Luz se llama parálisis del sueño. Le pasa a mucha gente a veces. No se despierta, pero el cuerpo sigue dormido. Entonces uno no puede moverse y al estar medio despierto, a veces se ven sombras o cosas que no están ahí. Si no sabes por qué pasa algo, no significa que sean monstruos o fantasmas. Hay muchas cosas en el mundo para saber, pero no todas puedes aprenderlas, no todas. Por eso, muchas veces la gente simplemente inventa una explicación para que las cosas que no entiende. ¿Y qué hay de los animales? Si esos son peligrosos de verdad. Sí, pero no todos lo son. La lagartija que te mordió fue porque la molestaste al tocarla. Ella no fue a buscarte. Lo mismo otros animales. Los animales son silvestres no para tocar o coger. Incluso con las mascotas. Si no es tu mascota, es mejor no tocar un animal sin antes asegurarte que le guste lo que lo toquen. Por eso siempre debes preguntar al dueño antes de hacerlo. A los animales no hay que temerles. Solo poseen animales. Tú estuviste sentada al lado de Sansón toda la noche y no te diste cuenta, así que no sentiste miedo. Tampoco debes sentir temor por sentir miedo. El miedo es algo normal. Es más, el miedo es algo que necesitamos para sobrevivir. Piensa en la gente cuando vivía en la naturaleza hace muchísimos años. Era más seguro al ver que un arbusto se movía, pensar que estaba moviéndose porque había un animal acechando al otro lado, no porque estaba moviendo el viento. Si piensas que solo es el viento y te quedas ahí, corrías el riesgo de que en verdad fuera algo más peligroso. El miedo hacía que la gente se alejara de posibles peligros. Solo es aprender a diferenciar qué cosas son las que dan miedo en verdad y son peligrosas. A veces es bueno sentir miedo con un libro o una película, pero en realidad no hay peligro en esas situaciones. Es como una montaña rusa. Parece ser peligrosa, pero en verdad no lo es. El conocimiento es lo que te da control sobre el miedo. Súper. Granda, ¿le cambiarías algo a Terrores Nocturnos? Sí, le cambiaría. Hay una cosa muy boba que me dio mucha tristeza. Por un lado, me gustaría, aunque me gustó mucho el trabajo en blanco y negro, sí he visto que tiene más acogida el trabajo en color. Entonces me gustaría de pronto colorearlo, ya estoy en proceso de colorearlo, incluso lo estoy presentando a algunas editoriales del extranjero para ver qué sale. Y hay un detalle muy particular que yo intenté que Terrores Nocturnos fuera una historia que la gente que es de aquí a Antioquia se sintiera identificada por parte de la arquitectura, por incluso hay una escena del almuerzo donde la gente me dice, eso es un chicharrón, dibujaste un chicharrón. Entonces hay un sancocho, hay una bandeja paisa dibujada. Y una cosa de la cultura acá que yo quise meter es, uno de los protagonistas, en una parte de la historia menciona que todo lo que él sabe lo aprendió de su taita, que es una palabra muy típica de Antioquia. El que me corrigió el texto no entendía que era taita y lo cambió por tatita, pensando que era un nombre cariñoso. Entonces me le cambió mucho el significado a una cosa que para mí era muy especial.
Sí, ahí está. Y bueno, siempre creo que los autores siempre en algún momento hemos querido cambiarle algo a nuestras obras y lo leemos y siempre vamos a cambiarle algo. Es muy pocas las veces que nos conformamos con el trabajo escrito, pero hace parte también del proceso del momento de decir esto todavía se puede mejorar o esto ya hay que soltarlo y enfocarnos en otras cosas. Hay algo muy bonito que pasa en tu obra, que es un mensaje que nos da que dice: no siempre usamos máscaras para dar miedo. Yo quiero aprovechar este momento y yo le quiero preguntar a Granda, ¿tú usas máscaras para qué? A ver, el decir que usas máscaras a veces tiene como un significado como negativo, pero yo de pronto uso máscaras, como ejemplo en la parte del canal de YouTube, yo intento ser lo más auténtico posible con todas las situaciones, con toda la gente. Yo antes era muy retraído, no era tímido, sino que era más bien como medio huraño y mal geniado. Pero con la parte del cómic, incluso le digo a la gente que le intento enseñar cómic, uno como dibujante y como creativo tiene que dejar la timidez atrás. Entonces, aprendí también de mi esposa, que ella es muy vivaz y muy alborotada y es como una muñequita, de que uno tiene que ser más abierto. Entonces, con la parte de YouTube también me di cuenta de que uno tiene que abrirse más y ser más locuaz con la gente. Incluso me pasó muy curioso con un amigo mío que una vez estábamos en un evento en el Comic Con y yo llegué que yo tengo cara de 38 todo el tiempo y me iban a entrevistar. Entonces yo estaba en mi puesto, estaba acabando de organizar las cosas y llegó el tipo del micrófono: Grande, ¿estás listo? Sí. Hola, ¿cómo estás? Y mi amigo como: vos, mierda, lo aprendes así como así simplemente. Tienes que cambiar de actitud de uno. Entonces uno tiene también como brindar al mundo esa calidez a la gente. Entonces por eso de pronto es la parte de las máscaras. Ahí está, y si ves, está puesto que esa sorpresa de la entrevista cuando llegó ahí Grande, dijo: oh, acá sigo yo, si me toca a mí. En ese momento todavía tímido y todo eso, pero igual hay que estar presto a tener también esa amplitud, esa libertad de poder expresarse ante los medios, porque eso es lo que nos va a permitir llegar a nuestro público lector, ¿sí? Qué bueno, nosotros seguimos aquí disfrutando de este maravilloso momento con nuestro autor invitado y, como les dije a un principio, son 2 retos los que nosotros preparamos para nuestro autor y todavía nos falta uno. Y el primero, como fue tan sencillo, el segundo también lo va a hacer mucho más y vamos a aprovechar este momento que estamos hablando de las máscaras, porque las máscaras, como se dice, se usan con diferentes modalidades para diferentes fines. Y yo le tengo por acá a Granda una hoja. Le tengo una hoja, unas tijeras y le tengo un esfero por si de pronto esa creatividad al crear una máscara se le aflora en este momento, y vamos a aprovechar para que nos crees una máscara. Vamos a ver en qué máscara te quieres poner en este momento aquí en nuestro programa Volando Entre Letras. Y mientras Granda inicia su proceso creativo, nosotros queremos invitarlos a que estén pendientes de Volar Editorial, a invitarlos a que publiquen su obra. Pueden ingresar a www.volareditoral.com. En este momento estamos cerrando catálogo 2023 para que se animen a que el otro año su obra pueda estar, así como los autores que hemos tenido acá invitados, en físico, en digital y en todas las plataformas que ofrecemos nosotros. Nos pueden visitar en Facebook e Instagram como @volareditoral. También nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp 316-412-7855. Nosotros estamos aquí aprovechando todo lo que se vive en este momento tan maravilloso en la literatura, hablando de los cómics, hablando de la obra Terrores Nocturnos, una obra que seguro nos va a identificar de muchas cosas y miedos que teníamos nosotros en la infancia. Y nosotros seguimos aquí con Granda. Granda, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue con este proceso de creación de máscara? No me dio el papel para el final del todo, pero es como, se llama una máscara de dominó, y es como la máscara más típica que utilizan los superhéroes en la época de lo que era los pulps, que los pulps eran publicaciones que llamaban así porque eran libros impresos en un material muy barato, en pulpa de madera. Entonces esta máscara de dominó es algo muy curioso porque evolucionó, como decía de alguna manera, hacia por ejemplo, las gafas de Clark Kent, en donde yo me pongo esta máscara y vos sabes quién soy. No hay nada que en verdad me oculte, pero ese era como el símbolo de me pongo esto y ya soy el héroe, soy el enano solitario, soy el fantasma, soy Robin Hood. Entonces esta máscara, que en verdad no tapa nada, es simplemente una representación de esa doble identidad. ¿Que se podría hacer como un antifaz? Sí, se considera como el antifaz, pero el nombre más conocido es la máscara de dominó. Ah, qué bueno, qué bueno. Mientras usted hablaba, yo lo veía. Eso ya la tenía clara. Tac, 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 clum, cum, plac, te, pum, pa. Y yo,
Yo hubiera dibujado los dos ojitos y me hubiera puesto Si ves que estamos aquí en los tiempos de la televisión, son rápidos y son perfectos y por eso, y Granda No, lo pero sabe, ¿sabes por qué es eso lo trabaja, genial? lo Que esa trabaja. cosa tan sencilla tiene una representación muy significativa. Sí. Qué bueno. Granda, vamos a aprovechar este momento que estamos acá en Volando Entre Letras para hacer una invitación a todas las personas, para que no se pierdan nuestro programa, ninguno de nuestros programas, los que ya están grabados y los que vienen para este maravilloso público para el que estamos trabajando. Una invitación para que no se pierdan Volando Entre Letras. Bueno, sí, en verdad, primero que todo agradecerle a la gente que se sintoniza Volando Entre Letras. Me encanta que estén viendo esto, que en verdad le apuesten a la literatura, le apuesten a la cultura, que muchas veces es algo que la gente ignora completamente y ni siquiera lo considera como algo de entretenimiento importante. Entonces, gracias por ver, síganlo viendo y los quiero invitar para que, ya que están viendo, compartan con sus amigos. Ay, mira, este programa es muy interesante. Invítelos para que así más y más lectores, más y más televidentes nos acompañen y así crezca la comunidad. Bueno, Granda, pregunta de oro. ¿Por qué deben adquirir terrores nocturnos y dónde pueden conseguir terrores nocturnos? Bueno, terrores nocturnos deben conseguirlo porque es una anécdota que a la vez es como clásica e innovadora, porque por un lado tiene una cosita muy sencilla en donde yo le intenté hacer lo más apegado a la literatura clásica del estilo de escritura ustedes conocen, que es de la historia de 3 actos, tanto así que si miran la espina del libro, los 3 actos están marcados en colores, va marcando lo que es el mundo real, el subreal y el regreso al mundo real. Y también es importante para que de alguna manera consuman un poquitico de la cultura popular de nosotros, que no solo tienen que pegarse de las historias de la literatura de otras partes, sino que se pueden hacer historias muy bonitas con ambientes y personajes que sean nuestros autóctonos. Entonces eso es lo importante, y también porque a pesar de que sea para niños, hay muchos adultos que no han superado los traumas. Entonces mediante esta publicación también les puede ayudar para que superen esos traumas, y también lo pueden compartir con algún niño de su entorno que de pronto necesite ese tipo de literatura. Y además es una manera muy fácil de enamorar a los niños de la lectura. Maravilloso, ahí está esa invitación para que el autor pueda para que puedan adquirir la obra de nuestro autor invitado en Volando Entre Letras. Nosotros estamos encantados de poder seguir hablando con él, porque de seguro hay muchas cosas por aprender y por conocer, pero nuestro programa ya está llegando a su fin. Y antes de que termine, otra invitación, Granda, para que las personas no se pierdan tu aparición en Volando Entre Letras hoy, martes 15 de noviembre, para que se conecten a las 5 de la tarde por CCM Televisión, para que comparta este gusto por los cómics. Sí, no, espero que se conecten y en verdad sigan viendo el programa, y no solo lo hagan en la televisión, sino que también se conecten a la radio, donde queda para siempre ahí, para que lo puedan compartan con las demás personas y así pueda seguir de nuevo creciendo la comunidad. Qué bueno, y nosotros estamos hablando de terrores nocturnos, pero por acá también en pantalla desde el inicio también estuvieron viendo lo que fue este maravilloso libro, Fantasmagoria, Terror, que también hay un cuento que hace parte de nuestro autor, y aprovechemos este momento para que también nos cuente qué cuento nos vamos a encontrar en esta obra. Bueno, el Fantasmagoria Terror es una historia que es un poquito diferente, porque la anécdota rápidamente, lo que ocurrió con esta historia es que un grupo de gente que le gustaba el cómic aquí en Medellín, pues allá en Medellín, se me acercaban y me dijeron: nosotros queremos hacer cómic, pero no sabemos cómo. Okay. Entonces me junté con ellos, que fue lo que se conoció como FICO Medellín, que fue diferente de lo que hacen en Bogotá. Aquí en Medellín fue un taller en donde cogimos a estos autores y les enseñé, con ayuda de otro amigo, cómo escribir cómics, cómo dibujar cómics, todo lo que era relacionado. Y les puse un reto, que cogieran un personaje clásico de terror que no tuviera derechos de autor y lo adaptaran al mundo moderno. Pero no quisieran simplemente Frankenstein en el metro de Medellín, no. Okay. ¿Qué es Frankenstein? ¿Cuál es el concepto primordial de la historia? Y hagan lo propio. Entonces salieron historias muy propias, muy personales, y entonces son básicamente 7 personas que nunca han hecho cómic, mentira, son 6 porque una persona que se ha publicado, que nunca ha hecho cómic, en una publicación completamente nueva. Y también tengo la historia mía, que es basada en el personaje de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero una adaptación de nuevo muy personal. Qué bueno, Jack, estamos terminando Volando Entre Letras, de seguro hemos aprendido mucho. Cuéntenos a todos los que nos están viendo en este momento cómo te encontramos en las redes sociales. Jack.cast_. Qué bueno. Como Castro, sino. Ahí está. Y a Granda, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, a mí en toda parte, en Facebook, Instagram y YouTube me encuentran como Granda Comics. Qué bueno. Y a nosotros nos encuentran como @CCM Televisión, @Volar Editorial, @Jonathan Giraldo, y nos vemos en un nuevo programa de Volando Entre Letras.